Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Idone del lenguaje. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me podrían confirmar? Sí, profesor. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Entonces, fíjense, vamos a empezar nuestra clase. Y esta clase es muy interesante. Estoy presentando la primera diapositiva. Se refiere a la oración. Fíjense que estamos en la semana 13. Bueno, estos conceptos sobre la oración, si saben, conocen ustedes, lo han desarrollado, pero aquí vamos a sistematizar algunos aspectos fundamentales, ¿no? A ver, veamos. Ahí veamos el concepto de la oración. Si nos preguntan qué es la oración, ¿cómo respondemos? Ahí está la respuesta. ¿Qué dicen mis queridos alumnos? La oración es, bueno, debemos tener en cuenta tres conceptos o tres criterios fundamentales. Eso hemos estudiado, mis queridos alumnos. Hemos estudiado fonología, hemos estudiado sintaxis, hemos estudiado semántica. Si recuerdan ustedes estos tres, o son cuatro en realidad, son subsistemas gramaticales, puesto que la gramática es bastante amplia, es un sistema bastante amplio y estos son los subsistemas gramaticales. O sea, son partes de la gramática. ¿Cuáles? La fonología, la sintaxis y la semántica. Más la sintaxis que estamos haciendo ahora. Hay otro componente fundamental que viene a ser la morfología. Bueno, eso no está aquí. Sin embargo, esto nos sirve para poder eh, definir qué es la oración. Desde el punto de vista fonológico, o sea, del sonido, ¿qué pasa? Una oración posee una entonación, ¿no?, que está delimitada entre pausas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en esta primera oración es una pregunta, es una oración interrogativa. Al final, el tonema va a subir, va a bajar, obvio. Cuando en este caso, por ejemplo, si decimos, está en la universidad, el tonema es ascendente, ¿no? Porque la respuesta va a ser sí o no. Entonces, una oración interrogativa tiene tonema ascendente. En cambio, si es una afirmación, aquí ya no es una afirmación y dice, está en la universidad, el tonema es descendente. En este sentido, entonces, la oración va a tener una entonación propia, delimitada por pausas, o ascendente o descendente. Generalmente es descendente, ¿no? En este caso, estamos abordando, vuelvo a repetir, el criterio fonológico. Bien, pasamos a la otra. Sintácticamente, ¿qué es la oración? Dentro de la construcción, la oración es una mínima unidad, dice, de construcción con independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que esta oración va a ser independiente, no está inmersa o depende de otras construcciones. Por tanto, una oración es una unidad mínima de construcción, independiente. ¿Cuáles son los componentes sintácticamente de la oración? Saben ustedes, toda oración siempre va a tener un sujeto y va a tener un predicado, ¿verdad? El sujeto es una frase nominal, que dicho sea de paso hemos estudiado, que es una frase nominal, es una construcción sintáctica cuyo núcleo es un sustantivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el predicado? Es una frase verbal, justo en la clase pasada hemos hecho, cuyo núcleo siempre va a ser un verbo. Ese verbo puede ser simple o puede ser un verbo compuesto que se llama perífrasis verbal.
Y a su vez, este núcleo va a tener complementos, que pueden ser objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿recuerda? Entonces, por ahí vamos, ¿ve? Ahí estamos, entonces, me están entendiendo, ¿verdad, mis queridos alumnos? A ver, por acá un poco esto. Ahí está. Bien, ¿qué más? Y semánticamente, si recuerdan ustedes qué es la semántica, es la que estudia los significados. ¿No? Una oración, desde el punto de vista semántico, expresa a cabalidad un pensamiento completo, un sentido de expresión que es comprensible. Expresan ideas con sentido completo. Ahí está, ¿ve? Entonces, si te piden qué es la oración, fonológicamente posee entonación, ¿no? Propia, sintácticamente es una mínima unidad de construcción independiente y semánticamente expresa ideas con sentido completo. ¿Llegó? ¿Eh? Conceptos bastante precisos. Ejemplos. Dice aquí, el impulso nervioso llegó a la neurona presináptica. Es un concepto, bueno, los muchachos que están postulando a medicina, eso tienen que saber. Si lees en tu libro y dice, el impulso nervioso llegó a la neurona presináptica, ¿es una oración o no es una oración? Eso es lo primero que te preguntas. ¿Qué dicen muchachos ustedes? El impulso nervioso llegó a la neurona presináptica. ¿Es una oración o no? ¿Puede responderme por ahí, por el micro, por favor? Claro que es una oración. ¿Por qué? Porque tiene verbo. Aquí está el verbo, ¿verdad? Aquí está el verbo. Llegó. A ver, en la otra dice, José Miguel ha publicado un artículo. ¿Tiene verbo? Si tiene verbo, esta construcción es oración. Si no, simplemente se queda a nivel de frase. ¿Recuerdan ustedes? Claro que es una oración porque el verbo es ha publicado. Y estás viendo, es un verbo compuesto por dos palabras. Y a esta se llama perífrasis verbal. Y en la última dice, ellos están analizando la red de neuronas. También el verbo es perifrásico, están analizando la red de neuronas. Entonces resulta que estas tres construcciones son oraciones porque tienen verbo. Eso debes tener en cuenta en primer lugar. Si hay un verbo en esa construcción, con toda seguridad, esa es una oración. Ahora, la oración va a tener esos componentes, sujeto y predicado. Cuando dice el impulso nervioso llegó a la neurona presináptica, ¿cómo voy a saber o voy a precisar que el sujeto es el impulso nervioso? Pues sumamente fácil. El verbo me tiene que responder a la pregunta. Para encontrar al sujeto se pregunta qué, quién o quiénes. Aquí, en este caso, será quién. ¿Quién llegó a la neurona presináptica? La respuesta es el sujeto, el impulso nervioso. ¿Ven? Sumamente fácil. Pero la otra, José Miguel es el sujeto, pero ¿cómo compruebo? Preguntándole al verbo. La construcción dice, José Miguel ha publicado un artículo. El verbo está publicado, al verbo le pregunto. ¿Quién ha publicado un artículo? El sujeto, José Miguel. ¿Me entendieron? Y en la última, ellos están analizando la red de neuronas. ¿Cuál es el verbo? Están analizando. Le pregunto, ¿quiénes? Porque está en plural, ¿ve? Están, dice, ¿ve? Entonces mi pregunta se adecua en plural. ¿Quiénes están analizando la red de neuronas? La respuesta, ellos. Y ellos es el sujeto. Y recuerda que en el sujeto, la frase nominal, el núcleo va a ser, en ese caso, el sustantivo impulso,
Aquí José Miguel, todo esto es sustantivo, es el núcleo, y ellos también es el núcleo porque es pronombre. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Si tienen alguna pregunta, por favor, me la dicen. O si tenemos que aclarar, ustedes me dicen, mis queridos alumnos, por favor, no sean cohibidos, no se retraigan, por favor. Tienen que preguntar. Pasamos ahora independientemente a ver el sujeto. Te preguntaría, ¿qué es el sujeto? Obvio, se refiere de la oración. Podemos abreviar más o menos como esta, ¿no? El sujeto es la que señala, indica a el ser que realiza la acción. Aquí dice, designa a la persona, animal, cosa, etcétera, de la que se dice algo en el predicado, claro. Esta función sintáctica que cumple es la frase nominal. Una frase nominal siempre es sujeto. El reconocimiento, ya te la adelanté. Primero, para reconocer al sujeto tienes que identificar el verbo, precisar cuál es el verbo conjugado. Puede ser, vuelvo a repetir acá, un verbo simple, un verbo perifrásico o compuesto. Entonces, ya reconocido el verbo, le preguntas qué, quién o quiénes al verbo. El verbo te tiene que responder. La respuesta, con toda seguridad, es el sujeto. Y esto, para que sea determinado como sujeto, debe tener concordancia entre el verbo, tanto en género y en número principalmente. Cuando digo número singular, plural, si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. Si está en plural, el verbo debe estar en plural. ¿Ve? Y persona, primera, segunda, tercera persona. Bueno, vamos a ver ejemplos. En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. ¿Esta es una oración o no? Si te viene el examen. Porque si viene a las oraciones no están debidamente ordenaditas, muy bonitas, como primaria, secundaria, no, así. Así vienen los exámenes. En el sistema nervioso, inclusive hay una coma, existen dos superfamilias de receptores. Me está pidiendo, ¿cuál es el sujeto? En el sistema nervioso existen dos superfamilias de receptores. Si me dicen cuál es el sujeto, estaría muy bien y estaría con la seguridad de que me están entendiendo. Respondan, por favor, participen. ¿Cuál es el sujeto en esta primera oración? Bueno, mejor seguimos paso por paso, tal como lo dice acá. Y ya les indiqué, tengo que encontrar primero el verbo. Y en esto ya tienes que ser un experto. Cada una de estas palabras es una determinada clase de palabra, es una categoría gramatical, le llaman así los gramáticos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿en qué cosa es? Verbo, sustantivo, adjetivo, conjunción, preposición, adverbio que viene a ser, eso tienes que saber. En es una preposición. El que es. Participen alumnos, a ver. Él está delante del sistema. Y si está delante del sistema, sistema es sustantivo. ¿Por qué? Porque él es artículo. Si un artículo está delante de una palabra, esa palabra con toda seguridad es sustantivo. El artículo es un gran sustantivador, lo convierte en sustantivo, aunque aún así no lo fuera. Entonces, estamos en orden. En es preposición, él es artículo, sistema es sustantivo, nervioso. Nervioso te está diciendo cómo es el sustantivo. Este es adjetivo, luego acá hay una coma. Bueno, dice, existen dos. ¿Existen qué es? Existen es el verbo. Este es el verbo. Profesor, ¿cómo sé que es el verbo? Porque este está indicando una acción y tiene persona.
¿Quiénes existen? Ellos o nosotros, ellos serían en este caso, o ellas existen, por ejemplo. Comprobado. Otra forma de reconocer que es el verbo conjugando. ¿Cómo conjugo? Con yo, con tú, con él. Yo existo, tú existes, él existe. Nosotros existimos, ustedes existen y ellos existen, todos existen. Comprobado, es verbo. ¿Está escuchando? Dos, que es determinante numeral, en este caso, cardinal. Superfamilia es adjetivo. De, otra vez es preposición, igual que acá. Primero empezaba preposición y de preposición. Recuerda, cuando hemos hablado de preposiciones, son solamente 23 preposiciones en lengua castellana. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Aquí está debe. Eso tienes que reconocer. Y cuando dice receptores, nuevamente es sustantivo. Entonces, te quiero hacer notar que en una construcción gramatical, como en este caso, que es oración, cada una de las palabras tiene una correspondiente función gramatical, o sea, es una clase de palabras que, como ya lo hemos visto, ¿eh? Bueno, ya, aclarado. Identificar el verbo, dice primero para saber cuál es el sujeto. Aquí el verbo, anoten un recuadrito. A ver cómo estamos por acá, a ver si. Bueno, mejor acá. Seguimos. El verbo es existe. Ya, el verbo es existe. Ya encontré el verbo. A este verbo le voy a preguntar con qué, quién, quiénes. Este verbo está en plural. Existen. Entonces le corresponde el verbo en plural quiénes. Entonces, ¿cómo preguntaré? ¿Quiénes existen en el sistema nervioso? Tengo que adecuar mi pregunta. No puedo decir quiénes existen dos super no. ¿Quiénes existen en el sistema nervioso? La respuesta es el sujeto. Dos superfamilias de receptores. Subrayen. Todo esto es el sujeto. Por ahí un alumnito me decía, profesor, pero primero no está el sujeto y después el predicado. No necesariamente. En este caso estás viendo el sujeto dos superfamilia de receptores está al final de la oración. También puede estar al inicio, como es natural, ¿no? O puede estar en el intermedio inclusive. Entonces, eso no es óbice, no es problema, dificultad para que puedan reconocer. Ya, aclarado muchachos. Entonces, dos superfamilias de receptores es el sujeto. Pasemos a la otra. La comunicación celular es un mecanismo hemiostático. La comunicación celular es un mecanismo hemiostático. ¿Es una oración o no es una oración? Claro que es una oración. ¿Cuál es el verbo? Ustedes me dirán, mis queridos alumnos, quiero escuchar. A ver, hay una alumnita que siempre participa. Todos ojalá participaran. ¿Cuál es el verbo? La comunicación celular es un mecanismo o hemiostático. ¿Cuál es el verbo? Hemos hecho clase de verbos, ¿eh? Hablen, mis queridos alumnos, ¿está o no? Me siento solo. Ah, no hay verbo, entonces no es oración, pues. Simplemente es una frase. En todo caso, te doy una pista. Aquí hay un verbo copulativo. Y los verbos copulativos son ser y estar. Uno de ellos está aquí. ¿Cuál es ese verbo? El verbo es verbo copulativo. Del verbo ser, está en tiempo presente. Ya encontré el verbo. ¿Cómo le pregunto? ¿Qué es un mecanismo homeostático? La respuesta es sujeto, la comunicación celular. Ahora el sujeto está adelante, ¿ve?
La comunicación celular sujeto es un mecanismo homeostático. El verbo tiene que estar en el predicado, no es parte nunca del sujeto. Cuando dije acá existe en el sistema nervioso, es predicado. ¿Cuál es el sujeto? Dos superfamilias de receptores. Es la primera. Aquí en la segunda, ¿quién es un mecanismo? ¿Qué es un mecanismo hemostático? La construcción, la comunicación celular, perdón, hasta acá es el sujeto. Y el verbo conforma el predicado. ¿De acuerdo? En la última, Ricardo, coma, mira, está una coma. Ubica tu mesa de sufragio. Ubica tu mesa de sufragio. ¿Cuál es el verbo? Ubica. Muy bien, ahora sí. Mira que recién es que me sentía navegando en el inmenso océano como un náufrago. Sí están mis alumnos, claro. Ubica, por supuesto. ¿Y cómo compruebo? Porque se indica, ¿quién ubica? Tú, pues tú ubica. Entonces, comprobado. Y puedo conjugar. Yo ubico, tú ubicas, él ubica. Eso es otra forma de reconocer, si tienes duda. Comprobado, el verbo es ubica. Ahora, ya encontré. Le pregunto. ¿Qué le pregunto? Está en singular. La pregunta será, ¿qué o quién? ¿Quién? Claro. ¿Quién ubica tu mesa de sufragio? ¿Quién ubica tu mesa de sufragio? Todos me dicen Ricardo. ¿Cómo por Ricardo? No, Ricardo, no. Ricardo, no. Eso te aclaro, es una clave, ¿ves? Si está el sustantivo o el nombre, Ricardo, coma, después de una coma, con toda seguridad esto no es el sujeto. ¿Qué viene a ser? Es el vocativo. Este vocativo, Ricardo. Pero profesor, en su sustantivo, usted dijo que una frase, sí es cierto, pero esa frase nominal está en función de vocativo. ¿Me entendieron? Por eso está con coma. Entonces el sujeto, como veremos más adelante, puede estar expresado o puede estar sobreentendido. Y en este caso está sobreentendido. ¿Quién ubica tu mesa de sufragio? Tú, pues tú es sujeto tácito. El sujeto es tácito. ¿Me entendieron? Profesor, entonces si todo esto ubica tu mesa de sufragio, ¿es predicado? Claro que sí. Y el sujeto está sobreentendido, por eso está así. Ricardo es aposición, anoten. Y la aposición no es parte del sujeto, no es parte del predicado. Profesor, ¿y qué cosa es? Es un vocativo. Vocativo quiere decir que invoca, que pide, que llama la atención, más o menos. Por eso dice Ricardo, ubica tu mesa de sufragio. El sujeto es tácito, tú ubica tu mesa de sufragio. ¿Me entendieron, verdad? Está clarísimo. Bien, seguimos mejor. ¿Cómo es la estructura del sujeto? Esto hemos hecho, mis queridos alumnos, cuando hemos hecho frase nominal. Porque en realidad una frase nominal funciona como sujeto. Es su misma estructura. Y si es una frase nominal, en este caso en función de sujeto, siempre va a tener una palabra principal. Y esa palabra principal es un núcleo, ¿verdad? ¿Y cuál es el núcleo? ¿O qué palabras funcionan como núcleo del sujeto? Como núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o puede ser un pronombre, cualquiera de los dos, sustantivo o pronombre. Parte fundamental, solita puede ser el sujeto, claro que sí. Sin embargo, va a haber unas palabras que lo van a anteceder, van a estar antes del sustantivo del pronombre que es el núcleo, y eso se llama modificado directo. ¿Recuerdan? Hemos hablado de modificado directo, modificado indirecto. ¿Qué es un modificado directo? O sea, el MD, ¿recuerdan? Les dije, es el que está antes, sin un enlace con el núcleo, y puede ser un determinante, principalmente un artículo. Acá está el artículo. Puede ser un adjetivo, puede ser un numeral, ¿no? Pero generalmente es un artículo. Ya.
¿Qué más? Modificador directo, núcleo y los modificadores indirectos. Te digo modificadores indirectos porque son de tres clases, recuerda. Puede ser una frase preposicional, puede ser una aposición o puede ser una proposición subordinada adjetiva. Cualquiera de estas funciona como modificador indirecto. Veamos, a ver en este cuadrito. Dice Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. Si esta ahorita leyeran ustedes Evolución de las especies de Charles Darwin, ¿no? Esto sería formidable. Bueno, la oración dice, Darwin, científico naturalista inglés, explicó la evolución de las especies. ¿Es una oración o no es una oración? Si compruebo, señor. ¿Cuál es el verbo? Primero el verbo se explicó. Él explicó. ¿Quién explicó? Charles Darwin. ¿Qué más? Ya, al verbo le pregunto, ¿quién explicó la evolución de las especies? Darwin. Ese es el sujeto, ¿eh? Y su núcleo, su sustantivo y propio, el señor Mr. Charles Darwin. Su apellido no está acá. Profesor, y no tiene modificador, no la voy a poner, no tiene, no hay ningún problema. Solita hace el sujeto. No tiene modificador, tampoco no tiene. Pero sí tiene un modificador indirecto. ¿Cuál? ¿Va a ser una frase preposicional, una aposición o una proposición subordinada adjetiva? Fíjate, si por primera vez tú has escuchado quién es Darwin, pueden haber muchos Darwines, por decir así. ¿Y qué pasa? Esta te está aclarando. De todos los Darwin que existe, está hablando de un científico naturalista inglés. Ah, lo precisó, lo aclaró, lo indicó. Ya no es cualquier Darwin, sino está hablando del científico naturalista inglés. Este es modificador indirecto. ¿Pero qué es? ¿Una frase preposicional, una aposición o una proposición subordinada adjetiva? Es una aposición. Toda aposición aclara, precisa, señala quién es. Te va a explicar. Por tanto, esta posición siempre es MI. ¿Cuál es el predicado? ¿Dónde está el verbo? Explicó la evolución de las especies. Ya ve, mi querido alumno, estoy hablando en general a todos. Pasamos a la otra. ¿Qué dice? El coma. Ya te dije. ¿Quién estudió en la Universidad de Edimburgo? Es una universidad prestigiosa, está en Holanda. ¿No? Desarrolló el interés de las ciencias naturales. O sea, está haciendo referencia al Mr. Darwin. Él, quien estudió en la Universidad de Edimburgo, desarrolló su interés por las ciencias naturales. ¿Cuál es el verbo? Desarrolló. Desarrolló. Como le pregunto, ¿quién desarrolló su interés por las ciencias naturales? Obvio, la respuesta es él. Pero ¿quién es él? No me precisa. Ah, aquí dice, quien estudió en la Universidad de Edimburgo. Ah, se está refiriendo a este personaje, ¿ve? Entonces, ¿qué resulta? Que esta sigue siendo una aposición que está aclarando a él y por tanto es modificador indirecto. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Y el predicado desarrolló el interés, etcétera. Acá desarrolló es el verbo y el verbo siempre va en el predicado, que es la frase verbal. Hasta ahí vamos bien. Aquí ya se complica un poquito más, dice, ¿ve? ¿Qué dice? El viaje repentino hacia Madrid fue muy impresionante. Mira, todo, acá sí tienen todos los recuadros. ¿Ah? El viaje repentino hacia Madrid
fue muy impresionante. Bueno, por muy complicado o extenso que sea la oración, ya tú sabes las estrategias, cómo reconoces el sujeto, pues preguntándole al verbo. Y el verbo es fue. Y pregunto, ¿qué fue muy interesante? Perdón, impresionante. La respuesta, el viaje. ¿Nada más? No, el viaje repentino. ¿Nada más el viaje repentino? No, sino hacia Madrid. Todo esto es el sujeto. El viaje repentino hacia Madrid. ¿Me entendieron? Porque responde a la pregunta. ¿Qué fue muy interesante? No puedo someter, no puedo decir solamente el viaje, no puedo decir solamente el repentino, sino también incluye hacia Madrid. Ahora, la estructura de este sujeto, ¿cómo es? Obvio, el sustantivo es el núcleo. El sustantivo es el núcleo del sujeto. Y en este caso es viaje. El qué cosa es artículo. Y el artículo es un determinante, en este caso, antepuesto al sustantivo. Por tanto, funciona como modificador directo. Pero luego dice, el viaje repentino es adjetivo. Y el adjetivo siempre también funciona como modificador directo. Pero en este caso está después del sujeto, después del núcleo, perdón. Después del núcleo. ¿Ve? Por tanto, como es su estructura hasta aquí, el MD, viaje, núcleo, repentino, otro MDE, y luego dice hacia Madrid. Hacia Madrid está encabezado con Asia, la palabra Asia. La palabra Asia es una preposición. Por tanto, ¿qué resulta? Hacia Madrid viene a ser una frase preposicional. Y toda frase preposicional siempre es modificador indirecto. Clarísimo, ¿verdad? El predicado fue muy impresionante, muy impresionante. Ya les dije, el verbo siempre está en el predicado. Y por último, aquellas criaturas extintas de mamíferos eran semejantes a otras de América. Un poco más compleja la oración, ¿ves? Pero eso no te puede dar de ninguna manera cierto temor para poder reconocerla si no buscas el verbo. ¿Cuál es el verbo? Era. Es el verbo ser. Y le preguntarás quiénes eran semejantes a otras de América. ¿Quiénes eran semejantes a otras de América? La respuesta es el sujeto. ¿Y cuál es la respuesta? Aquellas criaturas extintas de mamíferos. Todo esto es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo criaturas. Sustantivo criaturas. Aquellas que es determinante. ¿Qué clase de determinante? Demostrativo. Y siempre es MD. Y luego tiene otro MD, es cierto, porque es un adjetivo. Dice extintas, o sea, ya desaparecidas, muertas, etcétera. Bueno, esto es otro MD. Y luego dice de mamíferos, otra vez aquí la preposición de. Y si es de mamíferos, es una frase preposicional. Y si es una frase preposicional, es un modificador indirecto. ¿Clarísimo? ¿O hay algo que aclarar, por favor? Obvio, el predicado eran semejantes a otras, porque aquí está el verbo. Muchachos, ¿me entendieron? ¿Está claro? Si no me dicen, no puedo seguir, ¿eh? Quiero escuchar algo, por favor. ¿Está claro, no? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ojalá que todo esté claro. Bueno, si me entendieron hasta acá, pasamos a esta. El primer ejercicio, y esto está muy bonito. ¿Qué te está pidiendo? Lea con bastante paciencia, te dice.
Identifique el sujeto y su estructura en cada oración. O sea, este trabajo me vas a hacer. ¿Ve? Me vas a identificar primero el sujeto, como lo hemos hecho hasta acá, y su estructura. Primero me vas a decir cuál es el núcleo, cuál es el modificador directo que está antes del núcleo, puede tener un modificador directo después del núcleo y luego puede terminar con un modificador indirecto. Eso es lo que quiere. Esa es la pregunta, ¿ves? Por ejemplo, cuando dice el sistema activador reticular ascendente es un sistema diverso en el tronco encefálico. No les digo, esto lo hemos hecho en un taller para poder activar más la capacidad de los alumnos que eh, se están preparando para profesionales de la salud, ¿no? Ya, bueno, te dejo entonces un par de minutos aquí. Primero me encuentras el verbo, le preguntas y me dices cuál es el sujeto y luego me explicas cómo es su estructura. Bien, mis queridos alumnos. Entonces, 2 minutos, por favor. Empiecen, por favor.
Bueno, vamos a retomar, mis queridos alumnos. Estamos en este ejercicio. A ver, ejercicio 1. Nos está pidiendo identificar el sujeto y su estructura. En primer lugar, vamos paso por paso. ¿Qué hemos dicho? Encuentra el sujeto, perdón, el verbo primero. ¿Cuál es el verbo? En el sistema activo reticular ascendente es un sistema diverso en el tronco encefálico. ¿Cuál es el verbo? Quiero escuchar. Ah, no hay nadie. Por favor, a ver. Ya te doy una pista. Es un verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo? El verbo es copulativo, es. ¿De acuerdo? Subrayen, por favor. Entonces, si se contrae el verbo, le voy a preguntar con qué, quién o quiénes. Obvio le encaja la pregunta qué. Entonces será, ¿qué es un sistema diverso en el tronco encefálico? ¿Cuál va a ser la respuesta? Esa va a ser el sujeto. Es, vuelvo a repetir, ¿qué es un sistema diverso en el tronco encefálico? La respuesta, el sistema activador reticular ascendente. Hasta aquí es el sujeto. Subrayen, por favor. Ya, ahora te está pidiendo, ¿cuál es la estructura del sujeto? ¿Qué es lo que voy a buscar primero? Es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Va a ser un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Es sistema. Sistema es el núcleo. Anoten por ser el sustantivo. Está antepuesto de él. ¿El qué cosa es? Artículo. Y el artículo es MD. Anoten, MD, modificado directo. Núcleo, sistema. Activador es adjetivo. Y todo adjetivo siempre es MD. Aquí anoten MD. Y luego dice reticular. Y cuando dice reticular, reticular también está siguiendo como adjetivo. Y si es adjetivo es MD. Y cuando dice también ascendente es otro adjetivo, de tal manera es MD. Entonces, en resumen, el sujeto es el sistema activador reticular ascendente. ¿Cómo es su estructura? Ya hemos dicho, el núcleo es sistema, acá es núcleo, uno solo, porque es sustantivo. El que cosa es artículo MD, activador MD por ser adjetivo, reticular también MD por ser adjetivo y ascendente también MD por ser adjetivo. ¿Está claro? Me están anotando, por favor, ¿no? Pasemos a la otra vez. Dice en la B, en casos de lesiones en áreas del filtro reticular, coma, los sujetos lastimados están letárgicos y somnolientos. Esto está bonita, ¿ve? Un poco complicadita, pero muy bonita. Y muy bonita para que sepas reconocer. No te puedes asombrar de tal manera, ¿cuál será el sujeto? No, 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 no. Ya te estoy diciendo, paso por paso. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el verbo. El verbo, parte por parte. En casos de lesiones en áreas de filtro reticular, los sujetos lastimados están letárgicos y somnolientos. ¿Cuál es el verbo?
También es otro verbo copulativo similar al verbo ser. Y el otro verbo copulativo es estar. Aquí está, están. Y ya está la pregunta. ¿Quiénes están letárgicos y somnolientos? Todo esta es la respuesta. Perdón, no, 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 no. No todos. A ver, ¿quiénes están letárgicos y somnolientos en casos de lesiones en áreas del filtro reticular? Ahí está, hasta ahí es todo el sujeto. Perdón, todo el predicado, predicado. La respuesta. No me vaya a confundir. Vuelvo a repetir. ¿Ah? El verbo es estar. La pregunta. ¿Quiénes están letárgicos y somnolientos en caso de lesiones en el área del filtro reticular? La respuesta. Los sujetos lastimados. Este es el sujeto. Los sujetos lastimados. Las personas lastimadas, quiere decir. Los sujetos lastimados. Subrayen, por favor. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo sujetos. Los es artículo, es MD. Y lastimados es otro MD porque lastimados es adjetivo. Los sujetos lastimados es sujeto, núcleo sujetos, los modificado directo y lastimados modificado directo. ¿De acuerdo? Sí vamos bien, ¿verdad? Pasamos a la C. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia fue reveladora. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia fue reveladora. Otra oración un poquito complicada, pero no me asusta. ¿Por qué? Porque yo lo estoy enseñando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sujeto? Encuentro primero el verbo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo es fue. El verbo es fue. Y le pregunta al verbo, ¿qué fue reveladora? ¿Qué fue reveladora? La respuesta va a ser el sujeto. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué fue reveladora? Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. Todo esto es el sujeto. Una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. ¿Y cuál es el predicado? Desde acá del verbo fue reveladora nada más. Ahora, en este sujeto tan largo, dice una serie de experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. ¿Cuál es el sujeto? Perdón, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Tiene que ser un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Serie. La serie. Serie es el sustantivo. Por tanto, este es el núcleo. Una que es igual que el artículo, y una es un artículo indefinido, en este caso es MD. Una MD, serie núcleo, y luego de experimentos sobre las regiones implicadas, toda esta viene a ser un MI. ¿Por qué MI, profesor? Porque está encabezada por la preposición de. Y si está encabezada por la preposición de, todo este segmento, todo lo que sigue, viene a ser el MI. Frase preposicional. Es una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezada con la preposición de. ¿Cómo es, sabe? Frase preposicional. Acá. ¿Quién? Acá. Debe. De mamíferos es una frase preposicional y es CMI. Pues está encabezado con D. Lo que pasa que en el ejercicio, ese D que está encabezado acá, dice D, acá está encabezado, y todo esto largo que estás acá es una sola frase preposicional hasta conciencia. Un alumnito me decía que, profesor, aquí también hay otra preposición, es cierto. Entonces habría dos modificadores indirectos.
de experiencias sobre los hijos. Sobre también es otra. No puedes de ninguna manera confundirte. ¿Por qué? Porque todo es una sola expresión. No dice de experimentos, luego dice sobre regiones, luego dice implicadas. No, no, es uno solo. De experimentos sobre las regiones implicadas en la conciencia. ¿Ve? Hasta acá. Entonces, MI. En conclusión, es una SMD, serie es núcleo y de experimentos hasta el final es MI. Ya, aclarado con precisión. Pasamos a la D. En la D dice, alzaron la copa los ganadores del partido de fútbol ante todos los asistentes. Bonita la oración, ¿eh? Ya. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Te vuelvo a recalcar que no puedes de ninguna manera sorprenderte ni tampoco equivocarte, porque lo primero que tienes que hacer es buscar el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Alzar. El verbo alzar. ¿Quiénes alzaron ellos? Ahí está. Como compruebo también, conjugando. Yo alzo, tú alzas, él alza, nosotros alzamos. Ahí está. Comprobado ese verbo. Y este señor verbo me tiene que decir cuál es el sujeto. ¿Y cómo le voy a preguntar? Como está, lo pregunto con la pregunta en plural, con el pronombre interrogativo en plural. ¿Quiénes alzaron la copa ante los asistentes? Ante todos los asistentes. Tienes que encajar tu pregunta. Y la respuesta va a ser necesariamente los ganadores del partido de fútbol. Hasta ahí, ¿ve? Los ganadores del partido de fútbol. ¿Están entendiendo? Entonces estamos verificando que aquí el sujeto no siempre va a estar adelante, el sujeto puede estar al final, y aquí el sujeto está en el intermedio de la oración, ¿ve? Como estoy comprobando, preguntándole al verbo, ¿quiénes alzaron la copa ante todos los asistentes? La respuesta, los ganadores del partido de fútbol. Esto es el sujeto. ¿Cómo es su estructura? El núcleo es el sustantivo ganadores, los es modificado directo, ganadores núcleo, y aquí otra vez la preposición de o del como esta, puede ser de o del, esta es preposición contracta, y de hasta aquí del partido de fútbol, esta es una frase preposicional en función de MI, MI. ¿De acuerdo? Ya aclarado, muchachos. ¿Eh? Bien. Regla E, qué bonita. Mira, estas formas puede venir en el examen. Entonces ya ustedes están preparados. ¿Qué dice en la siguiente? A principios del siglo realizaron experimentos de transección en conejos y palomas unos anatomistas franceses. El avance de la ciencia, pues mis queridos alumnos, se hace con experimentos. ¿No? Repita la oración, dice, a principios del siglo realizaron experimentos de transducción en conejos, palomas y algunos... Ah, lo importante es encontrar el verbo. Si me dicen cuál es el verbo, estamos bien. Voy a esperar a ver, mis queridos alumnos, cuál es el verbo. A principios del siglo realizaron experimentos de transección en conejos y palomas unos anatomistas franceses. ¿Cuál es el verbo? A ver, participe, la alumnita que participa siempre, por favor, a ver, ¿cuál considera que es el verbo? Realizaron.
Claro que sí, efectivamente. Realizaron ese verbo. ¿Quiénes realizaron? Ellos. Puedo conjugar, yo realizo, tú realizas. Ahí está, ¿ve? No se hagan problemas, por favor, mis queridos alumnos. Entonces, si el verbo realizaron, y es un verbo simple, ni siquiera es una perífrasis verbal, entonces le pregunto, ¿quiénes realizaron experimentos de transacción, transección en conejos y palomas al principio del siglo? ¿Qué te queda? Unos anatomistas franceses. Resulta que el sujeto, unos anatomistas franceses, está al final, mira, ve. ¿Cómo sería esta oración en orden? Muy bonito sería así. Unos anatomistas franceses a principios del siglo realizaron experimentos de transección en conejos y palomas. Así estaría, es ordenadita, muy bonita, ¿ve? Pero en los textos no es así. En los textos se escribe en forma enrevesada, al principio el sujeto, al medio el sujeto, al final el sujeto, como en este caso. Entonces, el sujeto es unos anatomistas franceses. ¿Cuál es el núcleo? ¿Franceses, anatomistas o unos? Esto también si me dicen Anatomistas. anatomistas por ser sustantivo, ya ve, ya la agarraron, ¿ve? ¿Y qué pasa? Unos, al igual que una, al igual que son, es un artículo y el artículo siempre es MD, modificado directo. Y luego te está diciendo acá franceses. Esto tiene valor de adjetivo. Puedes decir peruanos, ojalá fueran anatomistas peruanos, pero no hay. Ustedes van a ser los anatomistas peruanos. Este franceses quiere decir que es adjetivo y siempre funciona como MD. Aclaradas ahí. Y finalmente los pacientes, mostraron los pacientes con lesiones corticales cierto grado de conciencia de su entorno. Está bien revisado, ¿eh? Pero como sabes muy bien cómo se encuentra el sujeto, buscas el verbo. Mostraron los pacientes con lesiones corticales cierto grado de conciencia de su entorno. ¿Cuál es el verbo? Lo importante que es el verbo, ¿ves? Mostraron. Mostraron. ¿Cómo le preguntamos? Está en plural. ¿Quiénes mostraron? ¿Quiénes mostraron? No vas a decir los pacientes con lesiones, te estarías confundiendo ahí. No encaja además, sino quienes mostraron cierto grado de conciencia de su entorno, así tienes que encajar tu pregunta para que tu respuesta sea el sujeto. ¿Y cuál es? Los pacientes con lesiones corticales. Aquí también el sujeto está en el medio. Si está en un principio sería sumamente fácil para que encuentres. Como diría, eh, los pacientes con lesiones corticales mostraron cierto orden, bonito, ¿no? Pero mira cómo está acá, ¿ve? Entonces, el sujeto es los pacientes con lesiones corticales. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo pacientes. Los es artículo MD. Y nuevamente acá, mucho cuidado con las preposiciones. Por eso hemos hecho preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, aquí está con, ¿ve? Y si es hasta aquí, de aquí, con lesiones corticales de cierto grado de conciencia, ¿no? Hasta ahí va a ser, va a ser el MI con cierto, con lesiones corticales de cierto grado de conciencia. Hasta ahí es, a ver, mostraron los pacientes con, con lesiones corticales. Hasta acá vas, por favor, corticales, ¿ah? Cierto grado de conciencia en su entorno. No, esa no, es parte del predicado. Ah, bien, entonces, para terminar aquí, el sujeto es los pacientes con cierto
con lesiones corticales. Con lesiones corticales. Hasta acá nada más. ¿Cuál es el núcleo, pacientes? Los MD con lesiones corticales es el MI. Este es el MI. Si me entendieron, estoy seguro que sí me entendieron, pero por favor practiquen. Esto necesita práctica. Con mucha paciencia, como lo estamos haciendo. Así vienen los exámenes. En este tipo de oraciones enrevesadas, donde el sujeto está al inicio, al intermedio, al final, etc. Dice que para qué, para que los alumnos inteligentes, como son ustedes, sepan reconocer cuál es el sujeto y cómo es su estructura. Bien, mis queridos alumnos, seguimos. Clase de sujeto. 8 clases de sujeto. Por el número de núcleos, el sujeto puede ser simple cuando tiene un solo núcleo. Y el sujeto puede ser compuesto cuando tiene 2 o más núcleos. Repito, por la cantidad de núcleos del sujeto puede ser simple compuesto. Simple un solo núcleo, compuesto 2. Ejemplo, Magali, la conductora de televisión, grabó ayer su programa. Grabó un solo verbo. Los arrecifes coralinos viven en las profundidades marinas. Viven un solo núcleo. ¿Eh? En el caso del núcleo compuesto, perdón, de sujetos compuestos, dice la compañía y los trabajadores sindicalizados acordaron otra reunión. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Preguntado acá, ¿quiénes acordaron otra reunión? Esa que está con negrita es el sujeto, no me vayan a confundir. La compañía y los trabajadores sindicalizados. ¿Cuál es el núcleo? El sustantivo compañía y el sustantivo trabajadores. Que resulta que este sujeto es compuesto, no es como el anterior. Otra, el helado de chocolate y de brown combinan bastante. ¿Qué pasa? Chocolate y brown, acá estarían 2 núcleos, por tanto, esto también es sujeto compuesto. En cambio, como hemos visto acá, Magali, la conductora de televisión, ¿cuál es es el sujeto? Tiene un solo núcleo que es Magali. Y la conductora de televisión es aposición. Recuerda, está aclarando quién es Magali. Hay muchas Magalis, pero está hablando de la conductora de televisión, ¿no? La otra, los arrecifes coralinos, este es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Solamente arrecifes. Tiene un solo núcleo, por eso es sujeto simple, en cambio aquí es sujeto compuesto. Otra clasificación, por la presencia o no del sujeto. Cuando el sujeto está indicado, señalado, está presente, el sujeto es expreso, como el ejercicio que habíamos hecho, ¿no? La teoría de Darwin tuvo repercusiones éticas, morales y políticas. ¿Quién tuvo repercusiones éticas, morales y políticas? La teoría de Darwin. Acá está señalado, ¿eh? Está escrito, está expresado. En cambio, si no está escrito, expresado, señalado, el sujeto es tácito. El sujeto es tácito, no sobreentendido. El próximo martes debe realizar el depósito al contado. ¿Cuál es el verbo? Debe realizar. ¿Qué debe realizar el martes, el próximo martes? El depósito, no, esto no es. Sino la persona se refiere. En este caso será la segunda persona. Tú, el próximo martes, debes realizar el depósito al contado. Entonces el sujeto es tácito, la que no está expresado, no está indicado. Otra, por la presencia o no del MI es muy importante. Si no tiene MI, el sujeto es incomplejo. Por ejemplo, estas llantas delanteras están muy gastadas. Es el sujeto, estas llantas delanteras. ¿Tiene MI? No.
Porque ¿cuál es el núcleo? Llantas. Esas que vienen a ser MD. Delanteras también MD. No hay MI. Pero en cambio, si tiene MI, el sujeto va a ser complejo. Aquí en este caso el sujeto es incomplejo. No tiene MI. Pero cuando dice el presidente del Congreso llegó, o sus asesores, el presidente del Congreso sí tiene MI. ¿Cuál es el MI? Del Congreso. ¿Por qué? Porque presidente es núcleo, él es modificado directo y del Congreso está encabezada por la preposición de y es frase preposicional y siempre es MI. Al igual que aquí. La sinfonía que van a presentar, sinfonía es el núcleo, la ha modificado directo y está encabezada con qué, mira, ve. Y que es una conjunción, dice que van a presentar y esta funciona como MI. Si tiene MI del Congreso, si tiene MI que van a presentar, este es un sujeto complejo porque tiene MI. Y es incomplejo cuando no tiene MI. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Otro criterio es por la voz activa o pasiva de la oración. Es voz activa y voz pasiva. Activa cuando realiza la acción. El sujeto realiza la acción. Con este caso, cuando dice el juez de la sala dictó la sentencia. ¿Quién dictó la sentencia? El juez de la sala. Él lo hizo. Por tanto, es un sujeto activo. En cambio, el sujeto pasivo es el que recibe la acción. No realiza la acción, sino recibe el pasivo de la acción. Saben muy bien, pues, muchachos, ustedes que todo pasivo recibe nomás. Recibe la acción en este caso del verbo, ¿no? ¿Qué más? La sentencia fue dictada por el juez de la sala. ¿Qué resulta? Que el verbo fue dictada. La pregunta será, ¿qué fue dictada por el juez de la sala? La sentencia es sujeto pasivo. Y en oraciones de este tipo solamente hay un complemento que se llama complemento agente. Y el complemento agente es por el juez de la sala. Va a estar encabezada por, para indicarte quién realiza la acción. En este caso es el juez, pero está posteriormente, no está en el sujeto. Y siempre va a estar con perífrasis verbal. Fue dictada por el juez de la sala. Eso se llama complemento agente. Anote, solamente hay complemento agente en oraciones en voz pasiva, de sujeto pasivo, por el juez de la sala. Encabezada siempre por la preposición por quien hizo, por tal, etcétera, etcétera. Bueno, no olviden, ¿eh? 8 clases de sujetos. 8 clases de sujeto. A ver, por acá, otro ejercicio. Escriba la clase de sujeto en cada una de las oraciones. Aquí, al final, quiero que me digan cómo es el sujeto, cualquiera de ellos. Puedes empezar primero, expreso o tácito. Eso es lo importante. Otro, simple o compuesto. Y otro, complejo o incomplejo. Esos tres nomás. A ver, vuelvo a repetir, expreso o tácito, complejo o incomplejo. Y el otro, perdón, antes, simple o compuesto, complejo o incomplejo. Nada más. Esos tres queremos. A ver, un minuto por acá, a ver.
A ver, veamos las respuestas. En la A dice, los estudios e imágenes modernos han reforzado teorías médicas. ¿Cuál es el sujeto? Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Han reforzado. Han reforzado. Entonces pregunto, para encontrar el sujeto, ¿quiénes han reforzado teorías médicas? Todo este es el quienes han reforzado teorías médicas. El sujeto es los estudios e imágenes modernos. Subrayen, por favor. Los estudios e imágenes modernos es el sujeto. ¿Predicado cuál es? Han reforzado teorías médicas. Bien, te está preguntando, escriba, ¿qué clase de sujeto es? En primer lugar me dirás expreso o tácito. Obvio, acá le pones expreso porque aquí está, indicado, señalado. Ahora, lo otro que te dije, ¿es simple o compuesto? ¿Qué me dicen? Los estudios e imágenes modernos, ¿no? Aquí fíjate que los núcleos, ¿cuáles son? Los núcleos son estudios, imágenes, porque son dos sustantivos. Por tanto, es sujeto compuesto. Tiene dos núcleos, estudios, imágenes. Entonces aquí me pones, en primer lugar me has puesto expreso, compuesto, y finalmente me vas a decir si es complejo o incomplejo. Si es complejo va a tener MI, pero aquí estás observando que acá los es MD, estudios núcleo, E es enlace, imágenes otro núcleo y modernos es otro MD. No tiene MI, por tanto es incomplejo. La respuesta acá, expreso, compuesto, incomplejo. Repito, expreso, compuesto, incomplejo. Veamos a la B. A los matriculados de ese ciclo les entregaron sus carnés. A los matriculados de ese ciclo les entregaron sus carnés. ¿Qué clase de sujeto es? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Está preguntando. Entonces lo importante es encontrar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Entregaron. ¿Quiénes les entregaron sus carnés a los matriculados en este ciclo? La pregunta vuelvo a repetir. Si el verbo es les entregaron, le preguntaré, ¿quiénes les entregaron sus carnés a los matriculados de este ciclo? Obvio, el, el sujeto es tácito. Aquí anoten. ¿Cuál podría ser? Ellos, las autoridades, los coordinadores, etcétera, etcétera. Sujeto tácito. Y si es sujeto tácito, ya no hay necesidad de decir si es complejo, incomplejo, etcétera. Ni simple ni compuesto. Ya. Pones acá sujeto tácito. En la C, las personas interesadas en inversiones de renta tienen muchos intermediarios. Las personas interesadas en inversiones de renta tienen muchos intermediarios. ¿Cuál es el sujeto? Le pregunto al verbo. ¿Y cuál es el verbo? Tienen. Le pregunto, ¿quiénes tienen intermediarios? Aquí está el sujeto. La respuesta. Las personas interesadas en inversiones de renta. Hasta acá. Por tanto, el sujeto es expreso. ¿Qué más? ¿Es simple o compuesto? Busco el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Las personas. Personas es núcleo. Ellos tienen un solo núcleo. No hay más. Por tanto, es simple. Sujeto, expreso, simple. ¿Complejo o incomplejo? Aquí personas del núcleo, las modificado directo, interesadas modificado directo. Y cuando dice en inversiones de renta, está encabezado por la preposición en, ¿ve?
Y todo esto es frase preposicional que tiene la función de MI. Y si tiene MI, esta es compleja. Compleja. Entonces, como mencionamos acá, sujeto expreso, sujeto simple, expreso, simple y compleja, porque tiene MI. Pasamos a la D. Delia. Están listas las prendas de vestir que confeccionó Luisa. ¿Cuál es el sujeto? Le pregunto al verbo. ¿Y cuál es el verbo? Están. ¿Qué están listas? Claro, el sujeto, las prendas de vestir que confeccionó Luisa. Ya recuerden cuando dice Delia, coma, es vocativo. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Entonces, el sujeto es las prendas de vestir que confeccionó Luisa. Subrayen eso, mis queridos alumnos. ¿No? Entonces, ¿qué clase de sujeto es? Pues está expresado, señalado, es sujeto expreso, después sujeto simple porque tiene un solo núcleo, prendas, y cuando dice de vestir, es prendas de vestir, es complejo porque tiene MI de vestir, ya. Entonces es complejo. En la E, por un periodista fue fotografiado un reconocido comunicador. ¿Cuál es el sujeto? Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Fotografiado. ¿Quién fue fotografiado por el periodista? Un reconocido comunicador. Un reconocido comunicador, sujeto expreso, tiene un solo núcleo, es simple, sujeto simple, y no tiene MI, solo tiene dos MD, por tanto es incomplejo. Incomplejo. En la siguiente, necesitan unos guantes abrigadores, sus pequeñas y frías manos. Qué bonito, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Busco con el verbo. ¿Qué necesitan? Unos guantes abrigadores, sujeto, sus pequeñas y frías manos. Mira, qué bonito, ¿ve? Sus pequeñas y frías manos. Y sus pequeñas y frías manos, ¿es su sujeto expreso? Claro que sí, porque está expresado acá. Sus pequeñas y frías manos. ¿Qué más? Es simple. Manos tiene un solo núcleo, es simple. No tiene dos núcleos. Por eso es simple. ¿Es compleja o incompleja? Pequeñas y frías. No hay MI, es MD, es MD. No hay MI, por tanto es incompleja. No tiene MI. Y finalmente las ganancias anuales y los bonos ya fueron calculados. ¿Cuál es el sujeto? Pregunta el verbo. El verbo es fueron, que ya fueron calculados. Todo esto es el verbo, perífrasis verbal, que ya fueron calculados. El sujeto, las ganancias anuales y los bonos. Sujeto expreso, anótale acá. Es simple o compuesto, tiene un solo núcleo. Perdón, las ganancias, un núcleo, los bonos no, es compuesto. Este es compuesto. Y cuando dice es complejo o incomplejo, MD, MD, no tiene MI, por tanto es incomplejo. Al final es expreso, esto es simple, perdón, es compuesto y es incomplejo. Incomplejo. Ahí tiene la respuesta, queridos alumnos. Está claro, ¿verdad? Hablen, muchachos. Si no me dicen nada, no puedo continuar. Hablen, por favor. Están muy compungidos con el frío que hace, ¿eh? Seguimos. ¿Qué es el predicado? Es el otro componente de la oración. Pero si tenemos sujeto, tenemos predicado. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Puede ser un verbo simple o puede ser una perífrasis verbal. ¿Recuerdan?
y va a tener complementos. Los complementos del predicado son varios. El complemento atributo, si el verbo es copulativo, como en este caso, complemento directo, cuando complementa directamente la acción verbal, puede ser predicativo si es un adjetivo bivalente que se refiere al sujeto del predicado, complemento agente, ya les he dicho, cuando realiza la acción, indirecto cuando señala a quién beneficia, para quién va dirigido, y el circunstancial que va a indicar tiempo, lugar, cantidad, modo, compañía, causa, efecto, proceso, desarrollo, realización, etc. Por ejemplo, acá dice, un eclipse lunar es un evento astronómico. ¿Qué es un evento astronómico? Un eclipse lunar es el sujeto. El verbo es siempre está en el predicado porque es un núcleo y es verbo copulativo. Y ese verbo copulativo me va a decir, va a tener un solo complemento que se llama complemento atributo. El complemento atributo señala una cualidad o una característica del sujeto. Por eso cuando le pregunto, ¿qué es un evento astronómico? Entonces, este evento astronómico se refiere a un eclipse lunar. Por eso se llama complemento astronómico. No, perdón, complemento atributo. En la otra dice, la penumbra ocasiona, es el verbo, no es copulativo. Los únicos verbos copulativos son ser, estar, como vamos a ver más adelante. La penumbra ocasiona un sutil oscurecimiento. ¿Qué ocasiona un sutil oscurecimiento? Es el objeto directo. Se llama complemento directo o objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Raúl manejó emocionado. Es complemento predicativo. ¿Quién manejó emocionado? Raúl. ¿Cómo Raúl manejó emocionado? Este complemento predicativo, que siempre es un adjetivo, en este caso emocionado, se refiere tanto al sujeto como se refiere al predicado. Ya te dije, cuando pregunté, ¿quién manejó emocionado? Raúl. ¿Cómo Raúl manejó emocionado? Se está refiriendo tanto al núcleo del sujeto como al núcleo del predicado. Y la otra dice, ella fue atendida por la enfermera. ¿Quién fue atendida por la enfermera? Está encabezado por, ¿ve? La acción la realizó la enfermera. Por la enfermera es complemento agente. El verbo va a ser perifrásico. Fue atendida. Ella es el sujeto. Y finalmente cuando dice, un vendedor de seguros ofreció una oferta a mi hermano, o una oferta a mi hermano, a mi hermana Paola, es objeto indirecto. Porque el objeto indirecto siempre está encabezado con a o con para, con preposiciones. ¿Ve? Y cuando dice, fueron al teatro municipal, fueron es el verbo. ¿Quiénes ellos o ellas? Sujeto tácito. Y al teatro municipal está diciendo un circunstancial de lugar. Estos circunstanciales son cuantiosos. Puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de causa, de efecto, de proceso, de desarrollo, de realización, no sé. Tantos circunstanciales. Y aquí cuando dice al teatro municipal, es circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? Listo, no olviden, aquí hay un recuadrito muy bonito. Dice, el verbo puede ser simple, una sola palabra, como este caso, o puede ser una perífrasis verbal, dos o más palabras, como este caso. Ya, seguimos. ¿Cuántas clases de predicados hay? Dos clases. ¿Recuerda cuántas clases de sujeto? Eran 8 clases de sujeto. En cambio, ahora aquí hay 2 clases de predicado nada más. ¿Cómo se llama? Predicado nominal, predicado verbal. ¿Cuándo es un predicado nominal? Cuando el verbo es copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Por excelencia son ser y estar, todas sus variantes. Yo soy, tú eres, él es, o estar, el verbo estar.
Yo estoy, tú estás, él está, etc. Conjugando puedo determinar, ¿no? Y va a tener una sola clase de complemento que es el atributo. No, no tiene otra clase de complemento sino un atributo. No puede tener complementos circunstanciales ni nada. Por ejemplo, el Feng Shui es una filosofía china de la armonía del espacio con las personas. Aquí está el verbo copulativo, esto viene del ser, ¿eh? ¿Qué es una filosofía china sobre la armonía del espacio y las personas? El sujeto, el Feng Shui, el Feng Shui. Ahí está. ¿Y qué resulta? Este predicado es nominal porque está con un verbo copulativo. Aquí pues está una perífrasis verbal, dice, el conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. ¿Qué ha sido transmitido de generación en generación? El conocimiento. Es sujeto y el predicado con verbo copulativo del verbo ser, que está como verbo principal de la perífrasis verbal, constituye un predicado nominal. El predicado ha sido transmitido generación en generación, es predicado nominal porque tiene verbo copulativo, porque tiene verbo copulativo. La deuda está, ahí está el verbo estar, ¿ve? Cancelada desde el viernes. ¿Qué está cancelada? La deuda. Este está es verbo copulativo y todo esto es predicado nominal. Predicado nominal porque tiene verbo copulativo. Es el único caso, mis queridos alumnos. Y cuando es predicado verbal, cuando tiene cualquier otro verbo menos un verbo copulativo ser, estar. Puede ser algunos ser, parecer, estar, etcétera, ¿no? Pero va a tener complemento de atributo. En cambio acá, el predicado verbal no tiene verbo copulativo, no, sino tiene otros complementos como objeto directo, objeto indirecto, predicativo, circunstancial, agente, etcétera, etcétera. Ejemplo, los creyentes de Feng Shui lo utilizan con fines de curación y para sus negocios. Aquí está el verbo utilizan, ¿ve? No es verbo ser, no es verbo estar, no es parecer, ni tiene solo complemento de atributo, sino otros complementos con fines de curación para sus negocios. Para sus negocios es objeto indirecto, con fines de curación es objeto directo, por ejemplo. En la otra, los textos Vedas fueron escritos en sánscrito en el 1500 y el 500 antes de Cristo. Ahí está, fueron escritos, no es verbo copulativo, por tanto es predicado verbal. Predicado verbal, predicado verbal. Los hinduistas creen que el poder de la recitación para una larga vida, sanación, etc. Ahí está, creen. ¿Cuál es el predicado? Creen un poder, recitación, etcétera, etcétera. Por tanto, es predicado verbal. Existen dos predicados, nominal con verbo copulativo y predicado verbal con los otros verbos y tienen otros complementos. Complementos del predicado. Si es complemento atributo, aquí ya te dije, si es complemento atributo, a ver por acá. El complemento predicativo puede ser atributo y predicativo. Los complementos del predicado. ¿Cuándo es atributivo o atributo? Cuando el predicado es nominal. O sea, una frase nominal, una frase adjetiva puede ser el atributo. Ejemplo, la candidatura va a ser una excelente lideresa. La candidata va a ser una... ¿Cuál es el verbo? El verbo es va a ser. Ser es verbo copulativo. Por tanto, esta es una frase, un predicado atributivo. ¿Por qué?
Cuando dice una excelente lideresa, es complemento atributo. ¿Cómo reconozco? Preguntándole. ¿Quién va a ser una excelente lideresa? El sujeto, la candidata. La candidata. ¿Ve? O el otro, están muy ilusionados con una nueva noticia. ¿Quiénes están muy ilusionados? En este caso, a ver, están muy ilusionados con con la nueva noticia. ¿Cuál es el verbo? Muy ilusionados. ¿Quiénes están muy ilusionados con la nueva noticia? Entonces, aquí el verbo es muy ilusionados, ¿no? En este caso es una frase adjetiva y es un predicado atributivo. Están muy ilusionados. ¿Cuál es el sujeto? Ellos, ellas. Es tácito. El complemento predicativo puede ser una frase adjetiva, por ejemplo. Ella completa concentrada el formulario de la SUNAT. ¿Cuál es el verbo concentrada? No es verbo copulativo, ¿ves? No es ser, no es estar. Por tanto, este predicado es predicado verbal. No es predicado nominal, sino verbal. Ya. En la otra, sus amigos salieron insatisfechos del estadio. ¿Quiénes salieron insatisfechos? Sus amigos salieron. Ahí está, ¿ves? Salieron es el verbo, por tanto no es copulativo. Salieron insatisfechos. En este caso, insatisfechos es un complemento predicativo, ¿no? De tal manera está dentro de un predicado verbal. Bastante fácil para darse cuenta, muchachos. Cuando es un predicado nominal, el verbo va a ser copulativo, como están viendo acá. Ser, en todo caso. Va a ser. Y si es predicativo, no es verbo copulativo, tiene otro verbo. Concentrada, salieron, etc. ¿Cómo es el objeto directo? El objeto directo debe complementar directamente la acción verbal. Puede ser una frase nominal. Por ejemplo, dice, la respuesta será el objeto directo. ¿Cómo encuentro? Preguntándole al verbo. Ella enfocó su atención en la concentración. Por ejemplo, si dijera así, ¿cómo pregunto al verbo? ¿Quién enfocó? No, para encontrar el objeto directo, voy a preguntar así en forma directa al verbo. Con esta pregunta, ¿qué? Hacía lo malcriado, ¿no? ¿Qué enfocó ella? Entonces la respuesta es su atención y concentración. Este es el OD, es el objeto directo. El otro cuando dice, el cerebro filtra la información recibida. ¿Cuál es el verbo? Filtra. ¿Cómo voy a encontrar el OD? Preguntándole, ¿qué filtra? O le hago refuerzo, ¿qué cosa filtra? Filtra el cerebro, entonces la información recibida es el objeto directo. Subrayen, por favor. Y cuando dice Diana, Diana convocó a Mari a las 6 de la tarde, ¿a quién convocó? ¿Quién convocó? A Mari es el objeto directo. ¿De acuerdo? Bueno, eso está un poco a ver. Aquí, el objeto indirecto. Dice, debemos hacer la pregunta. El objeto indirecto siempre va a indicar finalidad, dirección, a quién va, quién se beneficia, ¿no? ¿Cómo se pregunta a qué o para qué, etcétera? La respuesta será el objeto indirecto. Carmen le compró unos libros a Santiago. Le es el modificador indirecto, ¿no? Ahora la otra, nos mostró la salida de emergencia. Nos es modificador indirecto. A todos les depositaron el aguinaldo. Les es el modificador indirecto, ¿no? Entonces, esto debemos tener en cuenta. El modificador directo complementa directamente la acción verbal y el objeto indirecto indica finalidad, propósito, a quién le va a decir. Puede estar como estos casos con pronombres personales, átonos, le, les, la, las, lo, los, así ve. Entonces, siempre se está con le, les
Esa es modificador indirecto. A ver, en la práctica 3, ¿qué nos pide? Subraya el objeto directo y el objeto indirecto. Dice, los asesores financieros ofrecerán asesoramiento e interesado. Busco primero el objeto directo. Pregúntale al verbo. ¿Cómo le pregunto? ¿Qué ofrecerán? ¿Qué cosa ofrecerán los asesores financieros, incluyendo el sujeto, ¿no? La respuesta, asesoramiento, asesoramiento a los interesados. Asesoramiento, subrayen ese OD, y a los interesados es OI. Repito, asesoramiento, objeto directo. Y a los interesados es OI, porque está indicando a quién va dirigido, quién se beneficia, los interesados. Ya, aclarado. En la B, se lo enviaron ayer por medio de un service, estimado Rolando. Estimado Rolando, que coma esto es vocativo. Ya. Cuando dice este se es pronombre personal átono y está funcionando como objeto directo. Y cuando dice lo es objeto indirecto. Estos dos nada más. Se objeto directo y lo objeto indirecto. Bien. Acá, por favor, a ver, aclaramos. Se es objeto indirecto. Lo es objeto directo. Esos dos nada más. Anoten, por favor. Se, repito, objeto indirecto y lo objeto directo. No hay más otro. En la C, midieron el crecimiento de las tasas de interés bancario. ¿Cuál es el OD? ¿Qué midieron? ¿Qué cosa midieron? El crecimiento de las tasas, el crecimiento de las tasas de interés. Todo esto es objeto directo, ¿eh? El crecimiento de las tasas de interés bancario. Ese es el predicado, ¿no? Predicado verbal, el crecimiento, todo eso de. Ya noten, mis queridos alumnos, en la D, a Mario le devolvió sus documentos personales para la visa. A Mario le devolvieron, a Mario es OI, objeto indirecto. Le, siempre le también es OI. El verbo está devolvieron. ¿Qué le devolvieron? ¿Qué cosa le devolvieron? Todo esto, sus documentos personales para la visa, esto es OI. Sus documentos personales para la visa es objeto indirecto, OI. Acá repito, a Mario es OI y le también es OI. Dos OI y esto todo es objeto directo. En la E, la neurociencia estudia el sistema nervioso, el cerebro y la rotación con la conducta. La relación con la conducta. Ya, ¿cuál es el sujeto? La neurociencia estudia hasta acá. ¿Qué estudia? La neurociencia nada más el sujeto. Estudia es el verbo. ¿Qué estudia? ¿Qué cosa estudia la neurociencia? Todo esto es objeto directo, no hay otro. El sistema nervioso, el cerebro y su relación con la conducta. Esto todo es objeto directo. No hay oí. No, no. Ya todo es objeto directo. En la última, ¿qué dice? Esa ciencia ayuda a los científicos en el entendimiento de las funciones cognitivas. ¿Cuál es esa ciencia ayuda? Acá está encabezada con ave. A los científicos es objeto directo. Objeto directo. Acá te está preguntando cuál es objeto directo, indirecto. No te pide otras. Sin embargo, cuando dice a los científicos, objeto directo, y cuando dicen el entendimiento de todo eso sería circunstancial.
Pero como no te pide aquí, te está pidiendo solamente cuál es directo, cuál es indirecto, entonces a los científicos es objeto directo. El complemento agente es el que realiza la acción, ¿ve? Puede estar encabezada necesariamente por y frase nominal. El niño fue bendecido por el sacerdote es el complemento agente. O puede estar empezando. Por el pueblo será elegido el próximo presidente. Por el pueblo es complemento agente. ¿De acuerdo? Y el complemento circunstancial puede ser frase nominal, frase adverbial o frase preposicional. Cuando dice transmitió la palabra solidariamente por los siglos. Solidariamente por los siglos. Esto es frase adverbial. Tiene dos adverbios, solidariamente y por los siglos, en este caso temporal, ¿no? Llegó contento a la ciudad. Contento es circunstancial de modo. Y ayer resolvió bien sus ejercicios para aprobar. Para aprobar. Ayer, en este caso, es circunstancial de tiempo. Ayer. Bien, circunstancial de modo. ¿De acuerdo? A ver este ejercicio 4 para terminar. Dice, el sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. ¿Cuál es el verbo? El sistema nervioso es. Entonces, todo esto es el predicado. Cuando dice qué cosa es, qué es un conjunto de células especializadas en la conducción, todo esto es objeto directo, ¿eh? A ver, perdón. El sistema nervioso es, perdón, es verbo copulativo, del verbo ser. Por tanto, cuando dice todo lo que queda aquí es complemento atributo, es el único caso porque es verbo copulativo. Ya, un conjunto de células especialidades a la conducción de señales eléctricas es complemento atributo. Anoten acá. Subrayen, complemento atributo. En la B, ¿qué dice? Los meditadores veteranos reproducen estados mentales estables con mayor capacidad. ¿Qué tenemos acá? Que reproducen estados mentales estables. Reproduce estados mentales estables, es objeto directo. Es objeto directo. Y cuando dice con mayor capacidad, que viene a ser circunstancial, circunstancial, circunstancial de modo, ya, con mayor capacidad. En la C, el budismo tibetano está presente en Bután, Mongolia, Nepal y varias regiones chinas. ¿Cuál es, cuál es el verbo? Está presente. Presente que viene a ser, presente es objeto directo. Y cuando dice, perdón, está no es verbo copulativo, igual que ser. Entonces presente es complemento atributo. Complemento atributo. Y cuando dice, está hablando del lugar, ¿ve? De lugares en Bután, Mongolia, Nepal y varias regiones chinas, todo desde aquí, en Bután y todo lo que queda es complemento circunstancial del lugar. Anoten. Está, verbo copulativo presente, complemento atributo, y luego dice en Bután y todo hasta el final, complemento circunstancial del lugar. En la D, en la India es fundamental para la educación superior. En la India, ¿no? ¿Qué viene a ser? Circunstancial en la India, circunstancial. Cuando dice es fundamental, otro verbo copulativo, fundamental, complemento atributo. Y cuando dice para la educación superior, ¿no? Para la educación superior, todo esto es complemento, objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿De acuerdo? Ya. En la E,
Durante la consulta, el especialista sugirió reposo absoluto. Cuando dice durante la consulta, es circunstancial. Hasta acá, ¿qué vas? Eh, el especialista, esto es sujeto, no ponemos esto. Sugirió es el verbo. Y cuando dice reposo absoluto, subrayen esto, reposo absoluto es OD, objeto directo. Y cuando dice a su paciente, es objeto indirecto. A su paciente, objeto indirecto. La F, Juan recibió orgulloso su diploma. Cuando dice Juan recibió orgulloso, orgulloso es complemento predicativo, anoten, porque es adjetivo. Cuando dice su diploma de magíster, esto es objeto directo. ¿Qué recibió? ¿Qué cosa recibió? Su diploma de magíster. Eso de. Y luego dice, luego de mucho esfuerzo. Y luego de mucho esfuerzo es complemento circunstancial de modo. Luego de mucho esfuerzo circunstancial de modo. Y finalmente, por los bomberos fue hallado herido. ¿Cómo encontramos? Herido, que viene a ser, herido es complemento. Por los bomberos, acá está por, todo es complemento agente. Está empezando con por los bomberos. Fue hallado es el verbo. Y cuando dice herido, es complemento, en este caso, eh, predicativo, claro, predicativo. Herido es predicativo, ¿eh? Predicativo. Y cuando dice un hombre es el sujeto, y luego a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana es complemento circunstancial de tiempo. A las 5 de la mañana, complemento circunstancial de tiempo. Nos pasamos un poco de hora, mis queridos alumnos, pero tienen ahí las respuestas. Espero que repasen esto. Y están viendo, es un poquito de cuidado que necesita bastante atención de parte de ustedes. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir, mis queridos alumnos. Me estoy despidiendo hasta la próxima clase. Alumnos, ¿ya no están? Gracias, profe. Ya, muchas Gracias, gracias. profesor. Repasen, por favor. Voy a dejar de compartir. Hasta la próxima clase.